Campeón centroamericano de peso welter era, ¿va? Nunca acaba. Bueno, vamos para hablar ahora de personajes y vamos a hablar también aquí en Barrio México, en Claret, de lo que ya no existe. Por ejemplo, me cuentan que no había paso entre Claret Y Pitaya. y Pitaya. Había un puente. ¿Cómo era ese puente? Bueno, ese puente era de ladrillo Era curvo. y Era curvo, así, curvo, medio sí, curvo curvo. de ladrillo. Pero era una obra arquitectónica de ese Era entonces precioso. de categoría. Muy semejante al puente que habían hecho en el parque japonés, ¿te acordás? Parecido. Correcto. Que era Exacto. un Muy bien. puente de ese tipo, como Sí. pero Sí. un poquito menos Sí. pronunciada la Pero, curva. pero, Pásese para Fernando, este lado, por perdón, favor. creí que era Margot. Y permanezca ahí quietecito porque nos tapa a los otros artistas. Muchas Ay, gracias. fue pucha. Está robándose la cámara completa. Bueno, entonces estábamos hablando de lo que ya no hay y de los personajes. Señor Villalobos, ¿cuál personaje recuerda usted? Aquí en Claret. ¿Recuerda a Chaplin? A Chaplin, claro, por supuesto que sí. Chaplin y su famosa hernia. Azulito, que dormía exactamente en un lote que se encontraba al puro frente de la iglesia de Medalla Milagrosa en calle 20. Ahí era donde pasaba metido, que después posteriormente un tío mío, Alfonso Solé, que fue gobernador de Limón, construyó una casa ahí. Hoy es la comisaría de Merced, la delegación principal de Merced. Exactamente, que ahí hubo también un hotel Es correcto, ese hotel era de don Oscar Alfaro, de don la Oscar esposa de Alfaro. don Oscar Alfaro, en Sí, realidad. sí, la mexicana. Correcto. La señora Efectivamente, y después también hubo un personaje que para nosotros los que jugamos mejenga, porque yo fútbol no creo haber jugado, pero los que jugamos mejenga, nunca olvidaremos que fue el famoso Fuet. Fuet era un hombre que vivía en la opulencia y terminó siendo un miserable. Tenía Pero una... fue Tabash. eh, Sí, ese Fuet- es- Fuet- Es el mismo de las bolas. Sí, Los sí, hablamos las ahora, bolas. las bolas. Yo llegué en libanés. Exactamente. Él era ahí por la Coca-Cola, ahí tenía La calle 14. un localcito en la calle 14. Y ahí en ese localcito reparaba las bolas. Era impresionante la forma en que reparaba una bola de coyunda o una bola de cuero. Y él era el que... Nosotros cuando le llegábamos a comprar a Fuet, carajillos, le llegábamos a comprar a Fuet las bolas que los equipos principales ya abandonaban, ya daban por finiquitadas. Y él las remendaba, las arreglaba y eran las bolas que nosotros Vea utilizábamos. qué bueno, el señor Villalobos no llegó a la primera parte, no oyó todo el cuento, pero como no oyó todo el cuento, aportó algo, no sabíamos eso. Él sí reparaba las bolas, Él reparaba las él tenía un localcito. Correcto. Exactamente al puro frente de donde está, bueno, o de la parada, la principal parada que tuvo los microbuses de la Liga Deportiva Nahualense, de Alajuela, los Station, exactamente. Enseguida. Inmediatamente después fue con su localcito, era un Pero él localcito vivía de 4x4. Vivía de eso. No, él en realidad no era que vivía de eso, él pudo haber vivido de su millonada familiar. Sin embargo, él se hizo un ermitaño, se enconchó en eso y él iba al Estadio Nacional a recoger pedazos de bolas y bolas que los equipos desechaban y se las llevaba. Y su afición, su locura, su maravilla era comenzar a hacer las bolas, a reparar todas las bolas. Yo le decía a Camilo Orlando que era una cuestión rara lo de Fuet, porque tenía un amor y un cariño especial por los balones. Por los balones. Una que- obsesión. como una obsesión. Era una obsesión, Y él andaba, como dice Orlando, la bola que estaba en peor estado, él la recogía, la volvía y nos la regalaba a nosotros. a Y veces. hacía un trabajo increíble. El trabajo de fue de era recoger esas bolas que ya no servían, las remendaba y usaba cebo cubano para atollarlas todas, las llenaba, las forraba en cebo cubano y las volvía a endurecer, le pasaba betún y después llegaba y no las donaba. Él regalaba esas bolas porque la locura de él era ver a los güilas jugando fútbol, pateando bola. Eso era su... En Guapiles hubo un personaje así que se llamó Don Rogelio Alvarado, que el doctor Solano lo recuerda muy bien, que era sastre y que le calzaba a todos los jugadores. Todos los carajillos que llegaban a jugar descalzos, él les compraba los tacos. Esas cosas, Sí. ¿verdad? Interesantes. Don Eddie, usted que ha trabajado siempre formando muchachos, ¿qué ha significado el fútbol para Barrio México? Bueno, yo creo que el fútbol para Río México
en épocas atrás, porque ahora lastimosamente Deportivo Barrio México no tiene jugadores de Barrio México y ya se ha perdido esta historia, pero por dicha está renaciendo nuevamente. El Liceo San José está renaciendo en las escuelas de fútbol del Deportivo Barrio México. Y entonces eso pues me llena mucho de alegría a mí de que esté volviendo a formarse ligas menores en Barrio México. Aquí en el Liceo San José los sábados hay inscripción para jóvenes y está volviendo a renacer la liga menores. Por cierto, ya que usted menciona al Liceo San José, ahí vimos en una placa a Orlando Villalobos y en otra a Fernando Villalobos y en otra a Don Foche. Don Foche era su papá. Foche es Fernando Villalobos. Fernando Villalobos, en su papá. Correcto. Pero usted también está en una placa. Yo estoy en una de las placas, es correcto. Eso es una parte de la herencia familiar. Porque usted no terminó ahí, usted No. estudió en Don Bosco. Yo me gradué en el Colegio Técnico Profesional Don Bosco, efectivamente. Sin embargo, por esas cosas de la vida, mi papá, don Raúl Alfaro, y aquella argolla, don Oscar Arce, ¿verdad?, que eran las personas que luchaban intensamente y lucharon hasta que murieron por su barrio, por su amoroso distrito Merced, ¿verdad? Papá me fue colando y me fue metiendo en asociaciones de desarrollo, en juntas progresistas, en actividades de juventud cristiana, etcétera, etcétera. En bomberos, por ejemplo, yo todavía ya cumplo casi 43 años de estar en bomberos. Y resulta que don Oscar Arce necesitaba una persona que le ayudara también en la junta administrativa del Liceo San José. Y entonces papá me dijo, yo estoy cansado, ya yo no puedo más, vaya usted. Y pues gracias a don Oscar, que siempre creyó en mí, inmediatamente me colé dentro del paquete. Y fueron casi 10 años prácticamente. Ese es otro de los grandes bastiones, Camilo, don Oscar Arce. Ese es otro de los grandes líderes de aquí. Ah, sí. Ese es un super líder. El papá de Claret. Yo quería tal vez rescatar eso, porque estamos hablando de grandes figuras, y don Oscar no es solo una figura de Claret, es una figura que fue mucho más allá. Barrio México, San José, todo San José, porque fue miembro de la municipalidad, pero aquí hay figuras en el desarrollo de Claret que son muy importantes. Tu papá, hay otras figuras que yo creo que ustedes deben rescatar. La señora Jara, estábamos hablando de los Mesa, estamos hablando de otra gran cantidad de personas que yo creo a Janet, que es importante. Yo no sé si es una señora que tenía un equipo de fútbol. Janet Alvarado. Janet Alvarado. Sí, ella era la entrenadora del equipo, que yo estuve en ese equipo, de los niños. Bueno, imagínate. Pato Madrigal estuvo en ese equipo. Parte de la pregunta, Camilo, que usted me hacía es, en realidad, la placa donde aparece mi papá, que dice Fernando Villalobos Ruiz, es Foche. No dice Foche, No, pero es Foche. Fernando Villalobos Ruiz es Foche. Parte de eso es porque papá fue uno de los cofundadores del Liceo, precisamente. Con el Y señor Raúl Alfaro, con don Oscar Arce, Y tu mamá. doña Doña Florita, María Luisa, mi madre, que estuvo metida mucho María tiempo, Luisa María González, Luisa sí, González, González, el padre Arié, etcétera. Hubo una gran cantidad y es una lista enorme que ustedes vieron las placas ahí. Y la otra placa fue en conmemoración, no recuerdo si fue en el 15, 50. no me acuerdo si fue en el año 20, cumpliendo los 20 o los 25 años del ¿Qué liceo, aparece usted? que es donde yo aparezco ahí y mis hermanos, que todos se graduaron ahí, ninguno apareció, porque ahí. ninguno fue en realidad, ninguno tuvo la oportunidad que yo sí tuve. Porque eso es Doctor, una pero bendición más bien. En Barrio México también hay grandes líderes también, ¿verdad? En Barrio México. Sí, Tremendos líderes, ¿verdad? Tremendos líderes. Tremendos líderes. El abuelito de los Rucabados, don Pancho Don José Ángel Romero, Rucabado, don Francisco José Romero, Sánchez. don José Sánchez. Hay grandes figuras. Sin embargo, yo creo que aquí, Don Fermín Solano en el deporte. sí, Don pero Otto Ramírez. yo creo que aquí hay que rescatar a esta gente, porque si estamos hablando aquí, Estamos en el hablando sector aquí de del Claret. Rincón de Cubillo, De de Claret. Claret, No, entonces hay un montón de gente, Por vos supuesto. que has participado en el desarrollo, Señor vos, Carrera, Vicén. ¿quiénes son inolvidables para usted? Inolvidables porque los viví en mi adolescencia y en mi niñez. Bueno, don Rosario, Chaplin,
el recuerdo que nosotros estábamos... Don Rosario, se llamaba Rosario. Sí, señor. El don Rosario... Él es el señor que tenía una hernia. Sí, Ese correcto, es un correcto, personaje correcto. pintoresco, Era un personaje, pero casi a nivel nacional. Pero a nivel nacional. Digamos, Sí, a ese nivel era a nivel nacional. nacional. Sí, muy típico. Él pongamos, pues estábamos nosotros en la esquina, tal vez de 10, 11 años, ahí tocando bola o haciendo alguna cara. Y ya llega, ¿qué hora es, muchachos? Ya hay las 6 de la tarde. Y recuerdo, ya me voy, porque hoy hay baile en el Club Unión. Entonces, ¿qué era el Club Unión? Él se iba y se quedaba ahí de guardia. Cuidando carros. Cuidando carros. Claro, ya la gente llegaba, tal vez el baile era a las 8 de la noche, terminaba 2, 3 de la mañana. Entonces él se quedaba ahí, él calculaba ya venirse a las 10, 11, venía, dormía unas horas y después se iba. A las 12. Porque ese baile terminaba a 2, 3 de la mañana y se venía. recogía. Y lo recuerdo porque yo al otro día, era la plaza, lo que vivimos aquí, que no era el Borbón, sino la plaza de verduras ahí en el Borbón, lo que es el Borbón ahora. Entonces nosotros nos íbamos en la mañana, mi mamá, yo, ya, las compritas allá, A la y placilla. venirnos a pata, irnos y venirnos a pie. Y entonces estaba él en la carnicería y mi mamá, modesta aparte, también fue un líder aquí en el barrio, ¿verdad? Centro comunal y los niños. ¿Cómo y se toda llamaba la- su nombre? Doña Emma Soto, Artavia, Soto. sí, claro, en centros de nutriciones. Ella trabajó también para conseguir el lote para donde está ahora el comunal, ¿verdad? Con otro montón de señoras que otras ya no están con nosotros, incluso mi madre, ¿verdad? Y entonces Chaplin estaba y se venía y veía a mi mamá. Doña Emma, estaba en la carnicería. Él compraba las cositas para darle a las hermanas, al hermano, tenía otro hermano y una hermanita, y después los sobrinitos de esa señora, De doña Chaplin. Flora, sí, claro. Chaplin. Esa es una anécdota. Pues había otro que se fue, bueno, don Rafael Ángel Mena, era que le decíamos Chivo, era un hombre que, bueno, 2 metros, ¿verdad? Cuentan, eso yo Descalzo. sí, cuentan, yo no lo vi eso, que él era un carretonero. Y entonces, pero era, bueno, cuenta, eso no lo puedo decir, no lo vi, que él mató un caballo de un golpe. Y tenía la mano multada, él dio guardia a un pleito. La mano multada. Sí. En Sí, aquellas hay que épocas se explicar lo multaba que la es mano. multada. Claro, La mano multada. sí, claro. Yo la tuve por 5 años. Sí, la Yo mano la tuve multada. multada por Eso 5 fue que usted en un pleito casi mata a otro. Le pegué un pescozón a una persona que agredió a mi papá y entonces me le fui encima y lamentablemente le di un golpe de Italia en la cabeza que pasó inconsciente como 5 horas y entonces me llevaron y mi papá pagó la multa y que en aquel entonces era de 50 colones. Y esa mano multada es que no podía pelear. 5 años de no podía pelear ni siquiera podía discutir, porque con solo que lo encontraran a uno discutiendo ya era un problema. Y lamentablemente, pues sí la tuve multada 5 años. Sí. Bueno, y entonces aquí él vivía de la iglesita del barrio Claret, 50 metros al suroeste. Entonces ahí cogía el caballo, Palomo se llamaba, un caballo blanco. Y ahí lo bañaba, por lo general lo bañaba todos los sábados. Y ahí tenía el carretón. Era el único vehículo que había en ese entonces, era calle de tierra, en una calle de tierra. Era el único vehículo que había entonces, eso. Y le gustaba tomarse sus traguitos. Entonces los sábados estaba bañando el caballo, arrestando, lo agarraba a la cola, lo besaba, las orejas, Palomo se llamaba el caballo. Y en sus tragos, en su borrachera, le decía palmaditas, así, nunca, aquí lo tengo en la mente. Y nosotros, de carajillos, viendo eso, te quiero más que a mi mujer. Y le daba, sí, le daba besos. Tú me das plata y mi mujer me da vuelta. Entonces, claro, eso para nosotros era... Y después cuando, recuerdo, William, los cubillos, tal vez venía a la cantina, estaba en la cantina famosísima, el Rinconcito, sí, el Rinconcito. El Rinconcito. Era un chovelo tomando, mae. Un espectáculo. Un espectáculo, ¿por qué?
porque como tenía fama de bueno el Cato, él en un rinconcito y el resto en el del mostrador así, aparte, Al lado, ¿verdad? aparte. Aparte, Sí, 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 sí. sí. Claro, claro. Y tenía su color político y ¿Y qué con era? eso, calderonista. Mariachi. Y entonces... Así como usted ha sido de izquierda, ¿ah? Sí, sí, Carrera. claro, sí, claro. Se amarraba la... ¿Quiere? Pero bueno, qué brazos, mamá. Vean. Pendejos. Y ya con eso se iba, ya con eso se iba, ¿verdad? Otro personaje, Ahora. don Roy, que usted recuerde. Sí, un montón. Cascarita. Cascarita. Ahí lo tengo en el libro. ¿Cuál era Cascarita. Cascarita? No lo Cascarita recuerdo. era vivía ahí donde vivía ese señor del carretón. Ahí vivía La Cascarita. carbonera, la Era carbonera. chiquitillo. Por los Alvarado. No, más acá. ¿Dónde está la carbonera? ¿Dónde estaba la No, no, carbonera? ahí, de la iglesia. aquí De nomás. la iglesia, aquí nomás. De la Donde iglesia vamos a como ahogar tiempos 75 al metros. De la iglesia como 75 metros a mano izquierda. Cascarita era chiquitico así, pequeño, y la mujer era como medio metro más alta que él. Y Cascarita recogía todo lo que se encontraba en el camino. Era como recogía Juan cosas Chuchos. y de todo. Y la huelga y la huelguilla y los chiquillos le decían Cascarita y comenzaba a tirarles piedras. Se enojaba. Se enojaba y comenzaba a tirarles piedras. Y él era demasiado pequeño y la mujer era muy grande y le decían el matrimonio ideal, ¿verdad? Y este Cascarita fue famoso porque los chiquillos lo molestaban y él se enojaba y comenzaba Claro, claro. a perseguirlos, ¿verdad? Lo mismo que pasaba hablando con Juan Palomo, que te acuerdas que le decíamos ojos de Palomo y nos agarraba a pedradas allá. Nos en el- mandaba que eso- pedradas. ese no era el barrio, pero siempre pasaba por el barrio. Era Cazadora muy- pasaba Cazadora, por el por barrio. ejemplo, pasaba por el barrio. Pero esos son Cazadora. personajes, Cazadora, un personajazo. personajes Sí. que hay que rescatarlos en la historia porque si no se pierden en la historia. De igual forma, de alguna manera quise rescatar zapateros, quise rescatar pulperías. Aquí hubo pulperías, la de tu papá, pulperías que hay que recordarse, la pulpería que era la entrada al rincón de Cubillo, la Santana. Esa, y cerquita de la Santana era donde estaba el carbonero que No, un pero hijo la de él- Chan. que- La bueno, Chan. la pulpería del Chan ni se diga. Pero hubo un carbonero aquí, entrando por la Santana, que el hijo se fue a la Unión Soviética Ah, sí, claro, y se Carmelo graduó. Mora, Carmelo Mora. sí. Ahí estaba la carbonería. Camino ¿va? a la iglesia. Sí, sí, de allá para acá. Viniendo de allá para acá. Carmelo Mora era verdurero, ¿no? Sí, sí. Era verdurero, No, una tenía verdurería, carbonero, ahí ahí carbón. carbón, También tenía carbón. Sí, ¿verdad? Sí, tenía Pero carbón. vendía mucha verdura también. De Y hecho, ese carbón de ingeniero dónde lo agrónomo, sacaba, sí. ingeniero lo Yo no sé dónde lo Lo sacaba. mandaban a vender en sacos los que quemaban el carbón allá por el Cerro de la el Cerro de la Sí, Muerte. sí, claro. Todo eso venía del Cerro de la Muerte. Carbón, todo carbón que venía del Venía Cerro de la de Muerte. Tejar. De Tejar y el Cerro de la Muerte. Esos Pero eran la los otra lugares. cosa que hay que rescatar, bueno, es que aquí estamos hablando con familias pioneras, pero me dicen, ¿cuáles fueron los pioneros aquí? Porque estamos hablando, no podemos dejar de hablar de los Cubillos, pioneros de aquí. Los Ya Cubillo y hablamos, los Vargas. ya hablamos de los Vargas, pioneros de aquí. Lo me sé. Los Mesén, pioneros de aquí. Pero ahí, Hay otro Mesita fue compañero mío de la escuela. ¿Quién? Mesita, el que Mesa. tiene el taller mecánico. Sí. Juancito Mesa. Aquí había otro que fue compañero mío, que era Mesa Martínez. Y el papá de él fue miembro de una de las juntas de un señor de apellido Martínez. De la junta, sí. No del liceo, de aquí. Pelé De Martínez, de el la de esa Junta familia. Progresista. Ah, el que es abogado. Que es abogado. Don Carlos. Don Carlos Don Martínez. Pelé Martínez, Don es de Oscar, Nelson ese. Martínez. Yo no sé si Pelé es familia de un Carlos. No, ¿verdad que No. La familia No, Pelé es no, una no familia podemos pionera terminar de esta aquí. parte sin hablar de la gran cantidad de nacionalidades que convivían en Barrio México. La gran cantidad de judíos, polacos, de En italianos, Barrio México. hasta húngaros, en todo. En todo. todo Barrio México. sector. Yo me Sí, acuerdo de bueno, los húngaros, que eran zapateros. Eran dos hermanos. Y yo no sé si se murieron. Claro. Uno murió en el volcán Irazú. Sí, sí, aquella claro, emergencia claro, Con lo de la piedra. que se Sí, sí, acercó claro. mucho. Fue el de la piedra. Claro, Fue el de la piedra, es Se cierto. acercó mucho y le cayó una Le piedra. cayó una piedra. Le cayó una piedra. Fue una de las víctimas, de las primeras víctimas inclusive que hubo en el Irazú. Pues Le que- cayó una piedra. Pues así, gente de afuera, como quién, los judíos.
Muchos judíos. muchos Ni casa aquí hay más de uno. italianos, de los judíos estaba Estaba aquella señora, la el mamá. doctor, el compañero mío de la escuela, Carlos Poiner Leishman. Carlos Poiner Carlitos. Leishman, endocrinólogo. El dio- Ese fue compañero tuyo, Sí, Carlitos sí, Poiner. Carlitos de la escuela argentina. Una gran cantidad No había de- esa segregación que hay No ahora. había. Entonces, claro, Y como Leo no había- Sarnowski. Pues como no habían escuelas Leo privadas, Leo Sarnowski, Carrera, sí, claro. no había diferencias. Claro. Yo te decía a vos que me decía Tilito, yo estuve en la escuela Juan Rafael Mora y ahí estaba Huesito Quirós, de los dueños de la Toyota, los Gordienco, eran compañeros míos, Doctor Gorienco. porque no existían estas... Diferencias. no había diferencia porque no había escuelas privadas. Hoy No, estuvo con los entonces- Fishman. Por eso, Yo estoy con los Luis Fishman, Fishman. Sí, yo los estoy con- Fishman. Y me En la decía, escuela- Gustavo La Prifer, escuela Juan Rafael Mora. la Juan Rafael Mora, me decía Gustavo Prifer, que Louis Fishman, ellos vivían ahí, allá por, entre el Piave. Louis Fishman siempre cuenta que vivía muy cerca del Piave, es cierto. pero hubo Avenida Fishman que 8. vivieron aquí y Sosinski que vivieron en Barrio México, Yo que juré- vivieron aquí. yo- Tenían un telar ahí por donde estaba la mata de tabaco Yo palmareño. estoy con Johnny Sincoller también. O Yo Steinkoller, estoy con Johnny. con el Steinkoller. Ahí está pensionado ya Johnny. Es un muchacho que es especialista en operaciones. ¿Qué es? Asistente de operaciones. ¿Cómo es que le Sí, llaman? no es cirujano. No, Sí, él es pero no, cirujano. No, él es Anestesiólogo. Anestesiólogo, es él. exactamente. Sí, sí. Me decía Gustavo Prifer Camilo, otro Claro. de descendiente de judíos que vive ahí, por donde Ricardo Bando, Exactamente. ahí cerca de la plaza, que el 90% de los descendientes de familias judíos vivieron en Barrio México. El 90%. El doctor Max, Ah, sí. Max Steinford era. Están Steinberg, los Freisbasser. Hay una gran cantidad de Después el judíos. constructor de propiedades a todos los israelitas. Meltzer. Luis Lukubeski. Lukowiecki, también hay- Abraham Meltzer. No, Ah, Meltzer, sí. por ejemplo. Ruiz, Pero hey, también. también alemanes, de origen alemán. Están los Hoppe. Están Los los Hoppe. Burger. Los Burger. Está don Agatón Lutz, por ejemplo. Y don Ese Agatón fue- Lutz es uno de los constructores Sí, más claro. impresionantes Pero con, no solo con eso. Orlando. El ¿cómo Art se llama la Deco. estructura de El amante, el arte de- Art Deco. ese era el amante del El Art Art Deco. Deco. Le hago una lista de los nicas. No, esa no. Porque en realidad, para aquella época, nosotros aquí lo que teníamos en realidad. No se habían algunos, No, sí había, son sí, muy pero no pocos, tan. eran muy pocos. Una los última israelitas. pregunta con respecto al barrio, por lo menos en esta sesión. Usted hablaba ahora del distrito Merced. Ujú, correcto. Barrio México es la mitad del distrito, ¿verdad? Son dos barrios. Barrio México es una tercera parte, es más de la mitad, es como el 60% del distrito. Son del solo hospital. dos distritos. El Merced distrito y está Pitaya. dividido nada En más. Merced Barrio y México Pitaya. y Está Pitaya. Barrio México, Pitaya, Claret, y bueno, ahora se suma Iglesia Flores, Sí, se claro, lo suma que pasa es que sí, yo todo eso hablaba es distrito con Merced. gente de El iglesia- distrito Merced se divide en dos. Barrio México y Pitaya. Sí. Y Barrio México, Ahí en está, Barrio Iglesia México, Flores, sí, Iglesia Iglesia Sí, Flores, correcto. Barrio Pero Claret, las todo dos lo partes demás. más Tiene sus importantes, barrios. los más grandes, Merced son y Pitaya. Pitaya, que es una tercera parte, y Barrio México 3/4 partes. ¿Por qué a don Fernando Villalobos le decían Foche? La historia se remonta a mi abuelo. Mi abuelo fue un general de carrera, era un hombre estudiado, era un hombre muy culto. Él se fue a graduar en Francia. Allá en Francia Y había un y general aquí había ejército. que se llamaba el general Foch. Y cuando mi abuelo regresó a Costa Rica y estuvo se involucró en las partes militares y en estas cosas, él hablaba mucho de la milicia y del estudio y la capacitación que les daba el general Foch. Y entonces como mote le pusieron Foch. Como mote le pusieron Foch. También se porque- llamaba Fernando, su abuelo. No, mi abuelo se llamaba Filadelfo. Fernando, Fernando, su papá. correcto. ¿Y ustedes cuántos hermanos son? Nosotros somos 5 y uno que mi papá y mi mamá adoptaron como suyo, que es Fernando Nicholson Dwyer, de la familia Nicholson Dwyer de Limón. Él se vino a estudiar aquí y Se quedó. se quedó con nosotros. ¿Y ustedes Blaca. cómo se llaman? Blacamán. Blacamán. ¿Cómo se llaman ustedes, los 5? Los 5 son Carlos, Carlos. en su orden son Carlos, Rodolfo, que ya murió, Fernando, este servidor, Orlando, Orlando, sí. y Guillermo. ¿Y y- a quiénes les dicen Foche? Porque todavía hay dos Todos. que... Ah, todos, no, hay todos. uno nada más que en realidad se le conoce como tal, que es mi hermano mayor.
Al otro, a Rodolfo, se le conocía como tal también, pero mi hermano murió. Y el que en realidad se le conoció siempre fue el primogénito, Fue que Carlos, fue mi a hermano Carlos. Carlos. A Carlos se le conoció, así se le conoció. Foche, desde que ingresó a la escuela, desde que estuvo en... Igual que el papá. Igual. Él fue presidente ejecutivo de Incopesca Incopesca, durante un tiempo. Soy Incopesca, es un biólogo marino También jugó un de fútbol. mucho prestigio, sí. En la época de Roy, jugó para Barrio México. ¿Quién? ¿Cuál de ellos? Carlos, mi Carlos, hermano. sí. Y jugó para la gimnástica española cuando mi Villalobos, papá... ¿qué? Villalobos, ¿qué? Solé. Solé. Sí. Ese es el lado italiano que ellos Sí. tienen. Solé Lipa era su mamá. Solé Lipa era mi madre. Ajá. Sí, Coronel eso Lipa, que estuvo mucho en la... Solé, Lipa, Del Vecchio, Colombari, Marchini, creo. Donadío, Marchini. Donadío, Brilla, Los Brilla. Los que Brilla. Los Brilla, por ejemplo. los Bien. Tellini. Hay Muchas son gracias muchos. a Fred Bolaños, que ha hecho un gran esfuerzo porque grabamos todo esto con un boom, que es un micrófono de cine que pesa mucho y que él lo lleva en la espalda para que podamos grabar. Por eso hasta aquí dejamos esta sesión, Agradecido porque con el ya señor. él seguramente no aguanta la espalda. Sí, Muchas me gracias. vacaciones, ¿no? Le agradezco mucho. Buena vida.